Hola a todos, muchas gracias por estar ahí en el ciberespacio, en esta reunión de la SEN un tanto atípica. A mí me toca introducir la siguiente sesión con el título que hemos aprendido sobre la teromatosis en la enfermedad renal crónica. Os voy a hablar sobre el impacto científico del estudio Nefrona. Como todos sabréis, el estudio Nefrona es un estudio sponsorizado por la Sociedad Española de Nefrología. Me gustaría empezar con esta diapositiva que he sacado de un documento del European Research Council, en la que destaca cuáles son cómo se debería llevar a cabo la investigación en salud para que tenga un impacto real en los pacientes. En la parte de la izquierda, aparte de los mecanismos, que es algo que es indispensable, es importante hacer un estudio o estudios en Big Data, en cortes de pacientes. Y eso es lo que allá por el año 2007, la doctora Elvira Fernández, que era la jefa de servicio de nefrología aquí en Lleida, intentó o soñó con hacer con los enfermos renales en España, y por entonces pues nos fuimos a Chicago, a la central de Abbott Laboratorios, la doctora Fernández, el doctor Dubaicol y yo, a proponer a Abbott Laboratorios el estudio Nefrona. Estudio Nefrona que tenía una página web que todavía está funcional para los que queráis entrar. Supongo que todos lo conocéis. Se publicaron las normas del estudio en la revista de nefrología y por medio del AVE pues, y a veces en avión recorrimos prácticamente toda la geografía española. Aquí están los centros donde nos acercamos a hacer el estudio, 82 centros por toda España y las islas. Un grupo de enfermeras y técnicos de rayos pasaron por todos estos centros a coger muestras biológicas y un banco de imágenes vasculares, así como datos de una muestra representativa de la población con enfermedad renal en España, además de una serie de controles con función renal normal. Se creó un comité científico en el cual se iban recibiendo proyectos propuestos por cualquier investigador. Este es el número de proyectos que se fueron aprobando a lo largo de los años. En 2012 se empezaron a recibir, que fue cuando se acabó el reclutamiento. Y es importante destacar que se han conseguido financiación oficial de proyectos del FIS, 10 proyectos FISES, tanto de nuestro grupo como de otros grupos de nefrología, incluso de otras disciplinas en España, y también un proyecto de la Federación Europea de Investigación en Diabetes, o sea que de alguna manera hemos roto la barrera de las especialidades, ¿no? Y hemos sido capaces de conseguir financiación o de que otros investigadores de otras disciplinas consiguieran financiación con datos de este estudio. El estudio Nefrona tiene una rentabilidad científica muy interesante, muy productiva. Forma parte de varios consorcios, entre ellos el CKDPC, Chronic Kidney Disease Promotion Consortium, que tiene más de 1 millón de pacientes de todo el mundo. El consorcio COMEX es un consorcio de metabolómica. El consorcio Cordelia es un consorcio nacional dirigido por el doctor Marrugat de enfermedad vascular. Y ha sido la piedra angular de uno de los work packages del plan de investigación de la red INREN, que es la RETIC que todos conocéis de investigación renal dentro del Carlos III. Con respecto a publicaciones, a día de hoy hay aproximadamente 56 publicaciones del estudio Nefrona, entre ellas algunas de muy alto impacto, como un British Medical Journal, Annals of Internal Medicine, un JACC, Clinical JSON y muchas más. Además, ha sido la base para la defensa de 6 tesis doctorales en España, algunas más que están en preparación, e incluso de una tesis doctoral en Francia, es decir, que hemos sido capaces también de romper esa barrera nacional, ¿no? Para internacionalizar el proyecto. Con respecto al futuro, pues me gustaría recordaros que todavía hay muestras disponibles de plasma o de RNA, de suero, que están disponibles a gente que quiera estudiarlas, que presente un proyecto al comité científico, que la base de datos también es accesible, siempre presentando un proyecto y que este sea aprobado, que hay un nicho que no hemos explorado porque los pacientes que se trasplantaban dejaban el estudio y, por tanto,
de alguna manera están ahí un poco olvidados. Si hay alguien interesado, estamos dispuestos bueno, pues a que acceder todos esos datos a alguien que quiera tirar del carro para recuperar todos esos pacientes y saber qué ha sido de ellos. Y por último, pues siempre hemos tenido en la mente el continuar el seguimiento con un Nefrona Plus, que por supuesto pues que el problema siempre es la financiación, ¿no? y que estamos esperando a ver bueno, si conseguimos financiación para completar un seguimiento más largo de 4 años, que era el que estaba planeado inicialmente. Por último, daros 2 pinceladas de este nuevo estudio de cortes que tenemos en Lleida, que es el estudio del Herbás. El estudio del Herbás tiene reclutados más de 8.000 participantes. En este caso no eran enfermos renales, porque la enfermedad renal era un criterio de exclusión, pero sí que es cierto que hemos encontrado que hay un porcentaje interesante de pacientes con enfermedad renal no diagnosticada. Hay aproximadamente 100 pacientes con un filtrado ya tocadito y unos 460 en el que el cociente de albúmina creatinina está ahí alterado. Por lo tanto, aquí hay también un nicho interesante de datos de pacientes absolutamente naif sin diagnosticar para estudiar. Y nada más, muchas gracias a todos. Os dejo con los 3 ponentes que tenemos hoy, que nos explicarán un poquito de los resultados más recientes que hemos sacado en el estudio Nefrona. Algunos, la mayoría ya están publicados, pero en los últimos años. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenos días, soy Serafín Cambray de IRB Lleida y pertenezco al grupo de Vascular Renal Translational Medicine. Os voy a hablar un poco del componente genético de la enfermedad renal crónica y al final de la charla voy a hablar un poco de los últimos estudios del proyecto Nefrona. Brevemente, los estudios genéticos se pueden dividir entre estudios de polimorfismos, en el que miramos cambios de una sola base, locus de rasgo cuantitativo, en el que se mira son fragmentos o sitios de cromosomas en el que hay varios genes que intervienen en un rasgo cuantitativo, o en estudios epigenéticos, en el que se miran pues, modificaciones de las histonas que lo que hacen es activar o reprimir la expresión de genes. En la presente charla nos vamos a centrar tan solo en el estudio de polimorfismos. Estos estudios pueden ser dirigidos, que es cuando una persona va a mirar los polimorfismos que le interesan, ya sean mediante RT-PCRs, un polimorfismo, o con secuenciación dirigida de ciertos genes, o con una raíz de baja densidad de unos 90.000 pares, de unos 90.000 polimorfismos. Por contra, los análisis no dirigidos, en este momento el RNA-seq, del cual se consiguen sacar polimorfismo, y el más conocido y el más actualizado son los GWAS, nos permiten ver del orden de 1 a 5 millones de polimorfismos por muestra. Si miramos los estudios que se han hecho de GWAS en la enfermedad renal crónica, vemos que casi todos ellos se han centrado en la filtración glomerular estimada o bien en los ratios albúmina-creatinina de orina. Estas medidas o estos caracteres que se miran presentan ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que son ampliamente utilizadas. En el caso de la filtración estimada glomerular, se han podido validar 264 polimorfismos diferentes que llegan a explicar hasta un 20% de la heredabilidad de la enfermedad renal crónica. Pero, ¿qué nos estamos dando cuenta o de qué se está dando cuenta la gente? De que si estos rasgos se pueden combinar con el nitrógeno úrico en sangre o bien con las medidas de la filtración glomerular estimada por cistatina, lo que se consigue es separar mejor los genes que aparecen dependiendo de dónde están implicados. Así pues, en la primera gráfica, cuando corregimos por nitrógeno úrico en sangre, vemos que conseguimos separar los genes implicados en función renal, como la uromodulina, de los genes implicados en el metabolismo de la creatinina, como la glicinaminotransferasa. Cuando hacemos lo mismo con la filtración estimada por cistatina, vemos que pasa algo análogo, es decir, separamos la función renal del metabolismo de la creatinina. Finalmente, estos análisis, cuando se descubren tantos polimorfismos, cuando hay software específico, lo que hace es permitirte agrupar las vías o proteínas, las proteínas alteradas por diferentes vías. En este ejemplo vemos que se destaca la función renal, algo que ya se esperaba, pero otras vías se destacan como son pues, los ritmos circadianos o la estructura normal ósea. Si vamos a fijarnos en los trabajos que han utilizado el ratio en orina de albúmina-creatinina,
vemos que estos están muy influenciados los resultados por los niveles de creatinina, en gran parte debido a la dificultad o a la poca sensibilidad de las mediciones de albúmina en orina. Para arreglarlo, lo que se propone también es reanalizar estos datos separando los niveles de creatinina de los niveles de albúmina. Y vemos que de modo análogo a lo que hemos visto en los anteriores gráficos, conseguimos separar genes relacionados con el metabolismo de la creatinina, tienen otra vez a la glicina aminotransferasa de nuevo destacada, de los genes responsables de la albuminuria. En este caso vemos que siempre aparece como gold estándar la cubilina, responsable de reabsorción tubular. Cuando vamos a la enfermedad cardiovascular vemos que está mucho más estudiada. Aquí tenemos todos los riesgos los factores de riesgo con la heredabilidad estimada y vemos que, por ejemplo, por el colesterol está entre un 40-60%, con el fibrinógeno entre un 20-50%. En este apartado cabe destacar que la mayor parte de polimorfismos asociados a enfermedad cardiovascular son responsables, están presentes en metabolismo lipídico, destacando transportadores de ácidos grasos en el intestino, aquellos enzimas que los metabolizan o transportadores que los distribuyen a tejidos periféricos o bien receptores del hígado y receptores de vesículas de LDL provenientes del hígado. Además, también se han descubierto bastantes polimorfismos implicados en hipertensión o en enfermedad coronaria. Esta tabla resume todos los factores de riesgo de los cuales se han identificado polimorfismos que influyen en la enfermedad cardiovascular. Con una cruz roja tenemos aquellos que se han identificado, que se han testado e identificado como asociados, ya sea positivo o negativamente. Vemos que tenemos desde el fumar, en receptores de ácidos nicotínicos, homeostasis, trombosis, presión arterial. Con una rayita verde vemos aquellos cuya asociación no se ha conseguido ver o no se ha destacado, y con una cruz amarilla, como el caso de la adiponectina, aquellos que todavía están en discusión. Si saltamos y vamos a ver los trabajos en los que se ha intentado asociar o estudiar los factores los polimorfismos implicados en enfermedad cardiovascular y sus efectos en la enfermedad renal crónica, vemos que en un trabajo pionero del 2013, estudiando 19 polimorfismos asociados a función renal y 64 a enfermedad vascular, tan solo uno se encontraba presente en ambas patologías y demostraba una fuerte correlación. Más recientemente, el grupo de Roberto Losua y Manuel Arias lo que hizo fue introducir un score genético en la escala Rigicor para predecir el riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica. Podemos ver que la introducción de los marcadores genéticos mejora bastante la predicción de la escala Rigicor. ¿Qué hemos aprendido de estos grandes estudios que hemos mostrado y de estos GWAS? Pues una cosa muy curiosa, sobre todo si uno mira al SICA Aging Consortium, es que los pacientes o las cortes de España no están presentes, ni España, ni Portugal, ni Francia en este caso. Algo bastante destacable, ya que si miramos este trabajo en el que lo que se hizo fue mediante análisis mediante separar, agrupar los polimorfismos de pacientes o de voluntarios de diferentes orígenes, vemos que España y Portugal presentan una combinación que los separa del resto de Europa. Por eso que consideramos importante la aportación que puede hacer el estudio genético de la corte de nefrona en este caso. Primero, porque comprende la enfermedad renal crónica con un seguimiento cardiovascular exhaustivo, y segundo, porque está hecho con población mayoritariamente de la península ibérica. Ahora vamos a destacar los trabajos que se han realizado en la genética de nefrona. Como podéis ver, son muy actuales. Este, el más viejo, es de 2018, y en él se identificó un polimorfismo presente en cloto que lo que hacía era predecir o lo que hacía era determinar el incremento de placa en pacientes con enfermedad renal crónica a los 4 años, tanto medida por progresión en el área de placa total como por el incremento de territorios de placa. Este modelo, aquí abajo tenéis por todo lo que se corrigió. Era sexo, edad, diabetes y diversos otros factores de riesgo. En el segundo trabajo, lo que hicimos en 2019 fue elaborar un score, un marcador de predicción de polimorfismos que se asociaban a la enfermedad renal crónica. En este caso, nos quedamos con 5 polimorfismos que mejoraban la capacidad de predicción si se comparaban con si se añadían a los factores de riesgo clásicos. De estos 5 polimorfismos,
uno apareció repetido en un estudio similar que hizo el grupo de Susana Pastor. El resto no aparecieron porque los estudios no los contemplaban. El otro trabajo del cual os queríamos hablar muy brevemente es la identificación de un polimorfismo en el gen de la osteopontina que se asocia también a eventos cardiovasculares en los enfermos renales crónicos. Aquí vemos cómo la presencia en el modelo sobredominante presenta una resistencia o menos eventos cardiovasculares que el modelo heterocigoto, los portadores de una copia de cada polimorfismo. Aquí vemos otra vez el análisis multivariante corregido por diversos factores y destacamos la importancia de este polimorfismo. El último trabajo que queríamos destacar en este apartado no tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, pero sí con la muerte no cardiovascular de pacientes con enfermedad renal crónica. En este caso, identificamos una combinación de polimorfismos en el gen de cloto que lo que hacían precisamente era conferir un incremento del riesgo de muerte o una resistencia a esta muerte no cardiovascular en enfermos renales crónicos. Este trabajo, pese a que es muy reciente, ya ha aparecido citado en una editorial de la misma publicación en que se destaca precisamente la novedad y el estudio realizado. ¿Dónde vamos ahora con nefrona, con la genética de nefrona? ¿Qué nos gustaría hacer? Pues primero, aprovechar el gran volumen de datos, ya que no solo hablamos de 3.000 pacientes y de los 4 años de seguimiento del exhaustivo estudio cardiovascular, sino que también comprenden medidas antropométricas y de medicación que toman estos pacientes. De modo que hemos empezado a hacer aproximaciones en farmacogenética y creemos que podemos identificar polimorfismos implicados a la resistencia a antiagregantes en pacientes con enfermedad renal crónica. Por el otro lado, también hemos integrado la corte de nefrona en otras grandes cortes que nos van a dar más poder estadístico en caso de que deseemos hacer estudios genéticos ambiciosos. En tercer lugar, también hemos realizado un estudio de GWAS en colaboración con el CGEN de estos pacientes de la corte de nefrona, cuyos resultados están pendientes de publicarse. Bueno, y en cuarto lugar, lo que sí que creemos que es muy importante es empezar a realizar estudios de biología integrativa con esta corte. Aprovechando todos los datos clínicos, el seguimiento y los datos genéticos, la idea sería conseguir integrar también datos metabolómicos para intentar tener una visión completa, la fotografía entera de todos los factores que influyen en la presencia de placa en enfermos renales y la influencia de cada uno de ellos por separado. Finalmente, pues me gustaría presentaros el grupo de Vascular Renal Translational Research, liderado en este momento por José Manuel Valdivieso, que fue fundado por la doctora Elvira y del cual soy miembro. También destacar las colaboraciones que tenemos con el CGEN, sobre todo por el estudio de GWAS, y para los estudios de polimorfismos destacar la colaboración que tenemos con Isabel Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Primero de todo, agradecer la oportunidad de presentar en esta mesa redonda, agradecer al doctor Valdivieso y a la doctora Fernández por la oportunidad de presentar el impacto de investigación y clínico del estudio Nefrona. El título que me han ofrecido me parece muy interesante y me gusta mucho, que es el título del Sistema renina-angiotensina en la enfermedad renal crónica. Ha llegado el momento del ECA2, agradezco este título, porque realmente yo creo que el momento del ECA2 ya existía, pero que con el COVID ha llegado de una forma abrumadora. En la charla voy a ir un poco introducción, sistema renina-angiotensina y ECA2, enzima conversor de la angiotensina 2 y enfermedad cardiovascular y renal, ECA2 y enfermedad renal, datos del estudio Nefrona, ECA2 y el COVID-19, el SARS-CoV-2, sistema renina-angiotensina y ECA2, estudios tanto experimentales como clínicos y las conclusiones. Para empezar, como todos ustedes saben, mientras el ECA convierte angiotensina 1 a angiotensina 2, el ECA2 es el que degrada angiotensina 2 a angiotensina 1,7 con mucha afinidad y con menor afinidad angiotensina 1 a angiotensina 1,9. La angiotensina 2, a través del receptor tipo 1 de la angiotensina 2, tiene efectos deleterios, vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis, proliferación, entre otros. En cambio, la angiotensina 1,7 se ha visto que a través de otro receptor denominado MAS tiene efectos beneficiosos contrarios a los del receptor tipo 1 de la angiotensina 2.
¿Qué es el ECA2? Todo el mundo conoce y es muy famoso el ECA, pero el ECA2 no se conoce tanto. El ECA2 se descubre en el año 2000 por dos grupos a la vez, el grupo de Krakover y el grupo de Donoghue, y lo que se ve es que es una glicoproteína transmembrana tipo 1 de 120 kilodaltons y 805 aminoácidos que, como podéis ver aquí, tiene más de un 40% de homología con el ECA, es decir, que es una enzima cuyas funciones son diferentes, pero son homólogos, tienen una homología. Si nosotros vamos a ver, como he comentado antes, el ECA rompe la angiotensina 1, angiotensina 2 y el ECA2 lo que hace es romper la angiotensina 2, principalmente angiotensina 1,7. ¿Dónde se encuentra este ECA2 en el riñón? Pues estudios en que tuve la oportunidad de participar en el año 2005-2006, lo que se ve es que el ECA2 se encuentra de forma muy importante en el túbulo proximal, que colocaliza con ECA en el túbulo proximal, que también se encuentra en el glomérulo, principalmente en el glomérulo en el podocito y también parcialmente en las células mesangiales, y en la vasculatura renal se encuentra principalmente en la túnica media, en la capa media de la vasculatura renal. Un poco para que os hagáis a la idea dónde está este ECA2. Este ECA2 en el glomérulo y en el túbulo no colocalizan. El ECA es principalmente, como vosotros sabéis, una proteína que está en la zona endotelial, en la célula endotelial. Vamos a ver qué estudios hay de ECA2 y enfermedad cardiovascular. Hay muchos y os he traído los más iniciales y los que me han parecido de más interés. El grupo de Eppelman fue uno de los primeros en el año 2008, ya hace 2008, estamos hablando de hace más de 10 años, en demostrar que el ECA2 circulante está aumentado en pacientes con insuficiencia cardíaca y que este ECA2 aumenta conforme empeora la clase funcional del paciente. El mismo grupo posteriormente demostró que esta actividad del ECA2 circulante se correlaciona de forma directa con la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y se asocia con un mal pronóstico, una menor supervivencia de los pacientes. Tuvimos la oportunidad de participar con el Hospital Clínico, con el doctor Ortiz, y realizar un estudio de cómo estaba la actividad del ECA2 circulante en el infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación del ST. Y vimos que en estos pacientes con elevación del ST estaba aumentado el ECA2 y que se correlacionaba de forma directa con el tamaño del infarto y de forma inversa con la fracción de eyección, ¿no? A peor fracción de eyección, mayor ECA2, indicando que en situación cardíaca patológica de infarto, este ECA2 aumenta y nos está indicando que hay una lesión, un marcador. ¿Cómo está el ECA2 y la enfermedad renal? En este sentido, aparecen los primeros estudios que aparecen en el 2012, estudian los pacientes en diabetes tipo 1 y ve que el ECA2 circulante está aumentado en hombres con albuminuria, es decir, en hombres con lesión renal del órgano diana, del riñón, de nuestro órgano diana, en hombres y mujeres con enfermedad coronaria. Nosotros hicimos un estudio preliminar en pacientes trasplantados renal. ¿Y cómo vimos el ECA2? Vimos que el ECA2 está aumentado en hombres, en pacientes con hemoglobina glicosilada elevada y en pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica. En el año 2013 hay un estudio que estudia la actividad del ECA2 circulante en pacientes prediálisis, hemodiálisis y trasplante renal. Y lo que vieron es que el ECA2 circulante estaba aumentado en pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis y en hombres. Con esto, nosotros nos lanzamos, incluso antes de que saliera el estudio de Roberts, anterior que he comentado, a estudiar cómo estaba la actividad del ECA2 circulante, esto es parte de la tesis de la doctora Anguiano, en los pacientes del estudio Nefrona. Como ustedes ya saben, los criterios de inclusión del estudio Nefrona eran los siguientes: hombres y mujeres con un filtrado glomerular menor de 60 mililitros minutos, incluyendo pacientes en programa de diálisis, rango de edad 18-75 años y ausencia de enfermedad cardiovascular previa. Y los criterios de inclusión son los que ven ustedes a la derecha: pacientes con enfermedad intercurrente que presuponga la ausencia de seguimiento o expectativa de supervivencia menor de un año, infecciones activas,
cirugía previa, trasplante de cualquier tipo, infección por VIH y embarazo. Clasificamos a los pacientes en función del filtrado glomerular, mayor de 60 o igual, que fueron los controles. Eso es criterio de inclusión para los pacientes con enfermedad renal, pero tuvimos la suerte de tener un grupo bastante homogéneo control. Enfermedad renal crónica estadio 3-5 sin diálisis. Estos pacientes tienen un filtrado menos de 60 y pacientes en programa de diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal. Si nosotros vemos en los pacientes en el ENFRON entraron 3.062, 490 pacientes fueron excluidos de nuestro estudio por falta de muestra o problemas de detección, 2.500 pacientes entraron en el estudio y los dividimos, más de 500 pacientes controles, 1.458 enfermedad renal crónica estadio 3-5, 543 estadio 5D, este es el estudio basal y entonces miramos con qué se relacionaba de forma basalmente la actividad del ECA2 que se realizó en todo el momento basal. Seguimos seguimiento 2 años y vimos si estos pacientes empeoraron función renal o presentaron aterosclerosis subclínica y realizamos un seguimiento a 4 años. A los 4 años se nos perdieron 221 pacientes o porque se trasplantaron 160 pacientes o 61 porque hubo pérdidas de seguimiento. Y aquí miramos los eventos como evento cardiovascular fatal y no fatal, muerte no cardiovascular, muerte de cualquier causa y evento cardiovascular no fatal y muerte por cualquier causa. La primera parte del estudio se publicó en el NDT en el año 2015 y lo que vimos es que parecía que estuviera disminuido en nuestros pacientes, cosa que nos sorprendió en el estadio 3-5 y que aún disminuía más en el 5D. Pero lo que vimos es que las poblaciones eran un poco distintas. Entonces hicimos un estudio caso-control, agrupando a los pacientes con las mismas características, edad, patologías, y ahí sí que vimos que había una disminución del ECA2 en el paciente con enfermedad renal crónica estadio 3-5 en comparación con el control, pero no se observaron diferencias entre el paciente estadio 3-5 y 5D, es decir, que presentaban lo mismo. Predictores de actividad circulante del ECA2, vimos que los pacientes con sexo masculino en los controles la tenían aumentada, los pacientes de mayor edad aumentada, estadio 3-5, sexo masculino aumentada, edad más avanzada aumentada y el paciente diabético también aumentado. En diálisis estadio 5D, sexo masculino, edad, tratamiento con ADA2, estos pacientes también la tenían aumentada y el tratamiento con lecaciqueferol parecía protector. El segundo estudio, que es el seguimiento a 2 años, se publicó en la revista Acerosclerosis y como podéis ver aquí, hay un aumento, estos son los niveles circulantes de ECA2 y hay un aumento de los niveles circulantes del ECA2 según evoluciona 0 territorios con placa, 1, 4 territorios con placa, más de 5 territorios con placa. Si miramos si aumentaron o no con el seguimiento del estudio el número de territorios con placa, vimos que los pacientes que aumentaron tenían un aumento significativo de los niveles de ECA2. En el modelo, hicimos 2 modelos, variable dependiente, actividad circulante del ECA2, y vimos que el sexo masculino, el paciente que presentaba mayor ECA2, actividad circulante del ECA2, era el paciente masculino con un peor índice tobillo-brazo y con mayor número de territorios con placa. Si en el análisis miramos el número de territorios con placa a los 24 meses de seguimiento como variable dependiente, vimos que la actividad, que el sexo masculino, la edad, la diabetes y la actividad circulante basal del ECA2 se correlacionaba de forma significativa, mayor actividad, mayor número de placas con los territorios con placas a los 24 meses de seguimiento. En el último estudio vimos que el paciente que tenía mayor ECA2, lo partimos por la mediana, era un paciente que presentó de forma significativa en el análisis univariado en las curvas de supervivencia una mayor mortalidad cardiovascular, no cardiovascular y evento cardiovascular no fatal y una mayor mortalidad general, como pueden ver ustedes en este gráfico. Cuando hicimos el análisis multivariado ajustado, vimos que se relacionaron con evento cardiovascular fatal y no fatal, edad mayor de 45 años, diabetes y actividad circulante basal de ECA2 y con mortalidad no cardiovascular
edad mayor de 65 años, creatinina elevada y actividad circulante basal del ECA2. ¿Qué sabemos de lo nuevo que nos nace ECA2 y SARS-CoV-2 que ha venido, la pandemia esta que nos ha venido a cambiar la vida? Pues sabemos que el SARS-CoV-2 para entrar dentro del neumocito, esto es una célula, un neumocito tipo 2 que ya se sabe que expresa en ECA2, el SARS-CoV-2 para entrar dentro de la célula utiliza el ECA2, con lo cual este ECA2 es importante, incluso se ha visto que está relacionado con los mecanismos. Este ECA2 nos activará angiotensina 2, nos activará las citokines y también puede hacer una alteración por invasión viral directa. Cuando nacen estos estudios, van para atrás y vemos que en un artículo que publicamos nosotros había ciertos fármacos que aumentaban la expresión del ECA2, entre ellos mayoritariamente los IECAs o ARA2, como veis en la aorta, en el riñón, en el córtex renal parece, pero sin demostrarlo claramente, en la vasculatura y en la vasculatura renal, pero no sabemos. Como veis aquí, no hay ningún estudio en pulmones. De estos estudios se saca y aparece un grupo, el grupo de FAN, que dice que debemos de retirar inmediatamente o valorar la retirada de los IECAs o ARA2 porque aumentan el receptor del SARS-CoV-2 y aumentarán el riesgo de infección. Y este grupo sugiere, sin esto y sin más estudios, que demuestren claramente que se tenga que retirar. Los nefrólogos tenemos una lluvia de llamadas, WhatsApps, mensajes que hacemos, retiramos estos fármacos en nuestros pacientes. Un porcentaje muy importante de nuestros pacientes y nuestros pacientes diabéticos llevan tratamientos con IECAs o ARA2 porque se ha visto que, por ejemplo, la nefropatía diabética es uno de los fármacos que evita la progresión de la enfermedad renal diabética. Y en contra de la retirada aparece un grupo que se llama el Coronavirus Conundrum, en el que tuve la oportunidad de participar, que contactaron conmigo, que revisa toda la literatura y todas estas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Europea de la era EDTA, la Sociedad Europea de Nefrología, va en contra y dice que no hay suficientes motivos para retirar el bloqueo del sistema renina-angiotensina. ¿Qué estudios tenemos? Pues ya de parte de mi tesis, de los estudios y experimentos realizados en el 2006-2007, vemos que tenemos aún estas muestras y que miramos qué sucedía con la actividad del ECA2 y vimos que con captopril disminuía la actividad del ECA2 en el riñón y con telmisartán también. Y en el pulmón, ¿qué acontece con el pulmón? Que aquí no teníamos ningún dato. Pues en el pulmón no se modifica, con lo cual sigue yendo a favor de no retirada, porque si no aumenta no tiene por qué tener un efecto deleterio. Esto es un estudio reciente que hemos enviado para publicación y que ha sido aceptado como comunicación oral en la SEN en el ratón diabético, porque el estudio anterior que os he presentado era el ratón control. Y en el ratón diabético, en el riñón y en el pulmón tampoco el ramipril, un IECA, modificó la expresión del ECA2 ni la actividad del ECA2, también indicando que no parece que nos esté aumentando esta actividad y que pueda ser deleterio. Así, en conclusiones, el ECA2 es una enzima importante en el sistema renina-angiotensina que degrada la angiotensina 2 a 1,7 con mucha más afinidad y la angiotensina 1 a 1,9 con menor afinidad. Un aumento del ECA2 circulante es un marcador de enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardíaca, pero tampoco sabemos que el aumento de la actividad de esta enzima sea deleteria, igual está aumentado por un exceso de angiotensina 2 en nuestro organismo. En el estudio en pacientes con enfermedad renal crónica, un aumento del ECA2 circulante se asoció a sexo masculino, mayor evolución de aterosclerosis y un aumento de la mortalidad no cardiovascular y evento no fatal. El ECA2 es el receptor del SARS-CoV-2, junto con otros receptores que actúan con él, pero está ahí, es uno de los receptores del SARS-CoV-2. En la actualidad, no hay datos de estudios clínicos y experimentales que apoyen la retirada del bloqueo renina-angiotensina en pacientes por riesgo de infección COVID-19 o peor pronóstico una vez el paciente está afecto por COVID-19.
COVID-19. Y muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes y en primer lugar quería agradecer a la doctora Fernández y al doctor Valdivieso, así como al comité organizador del Congreso, el haberme invitado a formar parte de esta sesión y poder contaros lo que estamos haciendo en el laboratorio o lo que hemos hecho en relación al estudio de nefrona. Nuestro laboratorio lleva trabajando unos cuantos años en la búsqueda e identificación de biomarcadores de riesgo cardiovascular y para ello, con este propósito, a partir de una idea muy sencilla, seleccionamos muestras de sujetos con la patología que queremos estudiar, en este caso la aterosclerosis, y los comparamos con muestras de sujetos sanos. Mediante análisis proteómico realizamos un estudio diferencial de expresión de proteínas que nos permitirá seleccionar potenciales candidatos que se sobreexpresan o se expresan a la baja en los diferentes tejidos analizados. Una vez seleccionado el candidato o candidatos, los llevamos a un estudio un estudio preliminar en el cual comparamos muestras de sujetos sanos y muestras de sujetos con la afectación que queremos estudiar y identificamos potenciales biomarcadores diagnósticos. Si el resultado es positivo y conseguimos identificar algún biomarcador, pasamos a analizar este potencial biomarcador en poblaciones más amplias y con un seguimiento para validar el biomarcador como biomarcador diagnóstico o pronóstico de la patología. Con este esquema de trabajo, ya hace algunos años, partimos de cultivos de tejido sano, en este caso eran arterias mamarias, y de placa aterosclerótica carotidia, los cuales se cultivaron durante 24 horas en un medio libre de proteínas, con el objetivo de aislar todas las proteínas que pudieran ser secretadas por el tejido y que pudieran circular libremente por la circulación. Una vez finalizado el tiempo de incubación, estos tejidos se centrifugan, se obtiene el secretoma y mediante diferentes técnicas proteómicas podemos analizarlo. En este caso lo analizamos por la técnica denominada CellDetop, la cual no vamos a entrar en detalle porque no es el objetivo de esta charla, pero nos permite identificar proteínas basadas en sus características químicas y físicas y por su peso molecular. En esta diapositiva podemos observar el espectro proteico que obtuvimos a partir del secretoma de 3 arterias mamarias y de 3 placas carotidias, en el cual podemos ver diferentes picos, cada uno de los cuales corresponde a una proteína distinta. Una ventaja del CellDi es que nos permite analizar estadísticamente estos espectros y nos indica qué picos o qué proteínas podrían ser la de mayor diferencia estadística. En este sentido, y en nuestro caso, pudimos observar que había un pico de 18,4 de masa carga, el cual estaba presente en el tejido sano, pero prácticamente era inexistente en el tejido patológico. Validamos este resultado en 30 secretomas procedentes de arterias sanas y 30 de placas carotidias y confirmamos que la secreción de esta proteína estaba claramente disminuida en las placas carotidias. Tras el aislamiento y digestión peptídica de esta proteína, pudimos identificarla como la forma soluble de Twig, la cual tiene un único receptor funcional y más tarde observamos que estaba presente en las placas ateroscleróticas, tanto en las células de músculo liso vascular como en los macrófagos. ¿Cómo funciona este sistema? Pues en condiciones normales se expresa de una manera ubicua en todos los tejidos, sin embargo su receptor FN14, el único receptor funcional, prácticamente su expresión es inexistente prácticamente no existe. Sin embargo, cuando se produce un daño, se produce una sobreexpresión de este receptor, del FN14, lo que permite la unión de su ligando, la trimerización y la señalización intracelular, que va a dar lugar a diferentes funciones celulares, como puede ser la proliferación, la migración, la diferenciación celular, y la respuesta inflamatoria y la degradación de la matriz extracelular, lo cual va a favorecer el remodelado de la pared vascular y la formación y progresión de la lesión aterosclerótica. Como he dicho, Twig se expresa anclada a la membrana plasmática, pero puede ser rápidamente procesada por una furina y ser secretada al exterior con una proteína de 18 kilodaltos. Tras la identificación por nuestro grupo de este biomarcador, diferentes grupos han demostrado que las concentraciones séricas de Twig circulantes se encuentran disminuidas en sujetos con estenosis carotidia, con enfermedad coronaria, con enfermedad arterial periférica, con aneurisma de aorta abdominal, con daño cardíaco, con enfermedad renal crónica y con factores de transcripción como diabetes e hipertensión. Sin embargo, las concentraciones de Twig se han visto incrementadas en pacientes sufriendo un proceso agudo, como puede ser el infarto agudo de miocardio o el ictus, probablemente debido a la salida masiva que se produce de proteínas del interior celular debido a procesos de necrosis tisular. Por lo tanto, y con estos antecedentes, decidimos analizar las concentraciones séricas de Twig soluble en pacientes incluidos en el estudio Nefrona. Como ya se ha comentado en esta sesión, es un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico
en el cual se analiza la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica, sin historia clínica de enfermedad cardiovascular, con un seguimiento de 4 años, y en los cuales se hizo un análisis de imagen de 10 territorios vasculares, tanto en las carótidas como en las femorales. En nuestra corte se incluyeron 448 controles en enfermedad renal crónica y 1.058 pacientes distribuidos en 435 en estadio 3, 377 en estadio 4 y 5 y 246 en diálisis. Las características de la población se puede ver en la tabla de la derecha y en cuanto a los niveles de TWIC soluble, observamos una clara disminución en las concentraciones séricas de esta proteína en los pacientes que presentaban enfermedad renal crónica comparada con los sujetos sanos. Además, esta disminución de una manera gradual y concomitante con la disminución del filtrado glomerular que observábamos en los pacientes. Así, los pacientes que se encontraban en diálisis eran los que menor cantidad de TWIC circulante tenían. Estos resultados están en consonancia por los obtenidos anteriormente por nuestro mismo grupo en una población de sujetos con enfermedad renal crónica de Turquía, en los cuales observábamos una disminución gradual de TWIC soluble que acompañaba la disminución del filtrado glomerular en estos pacientes, lo cual nos indica una posible generalización de los resultados de nuestros resultados en pacientes con enfermedad renal crónica. Como hemos comentado anteriormente, estos sujetos se analizó la presencia de lesiones ateroscleróticas en 10 territorios diferentes, en 6 en las carótidas y 4 en las femorales, y analizamos las concentraciones de TWIC soluble en los pacientes que tenían diagnosticada aterosclerosis o en los que no. Y observamos que aquellos sujetos que tenían afectación vascular tenían unos niveles reducidos de TWIC soluble comparados con los sujetos que no tenían afectación. Cuando analizamos las concentraciones de TWIC de acuerdo al territorio vascular afectado, observamos cómo los pacientes que tenían aterosclerosis en las carótidas o en ambos territorios, femorales o carótidas, presentaban concentraciones disminuidas de TWIC soluble. Sin embargo, aquellos sujetos que solo tenían afectación en las femorales no se observaron diferencias significativas con respecto a los sujetos sin afectación vascular. Esto se podría ser debido a la diferencia en la composición de las placas. Las placas carotidias son placas con un mayor componente inflamatorio, con un mayor componente celular, comparada con las placas femorales, las cuales tienen poca celularidad y son mucho más fibrosas. Probablemente este mayor componente inflamatorio y de las placas carotidias sea el responsable de la disminución de TWIC, como veremos más adelante. En la tabla de la derecha podemos ver el análisis multivariable de la asociación de las diferentes variables incluidas en el estudio, y observamos que los sujetos que se encontraban en el tertil inferior de TWIC tenían 4 veces más riesgo de tener aterosclerosis que aquellos que se encontraban en el tertil superior de TWIC. Una vez comprobado que TWIC se asociaba a la presencia de aterosclerosis, analizamos si esta proteína nos podría indicar su carga, la carga que tenían estos sujetos. Así, dividimos los sujetos en aquellos que no tenían aterosclerosis, los que tenían entre 1 y 4 placas, y los sujetos que tenían aterosclerosis severa o más de 5 placas. Y observamos que los pacientes que tenían aterosclerosis severa tenían los niveles más reducidos de TWIC soluble comparado con los pacientes con menos territorios afectados o sin territorios. Una característica de este estudio es que a los 24 meses teníamos un amplio número de pacientes, en este caso 702 con análisis de imagen también tras 2 años de seguimiento, y analizamos si TWIC se podía asociar a la progresión de la enfermedad. En este caso, distribuimos a los pacientes en aquellos en los que no había un aumento en el número de placas, en los que había un aumento de 1 a 3 y en los que había una progresión rápida de la enfermedad con más de 3 placas de incremento a los 24 meses de estudio. Y observamos que los sujetos que se encontraban en los que la enfermedad había progresado más rápidamente presentaban unos niveles de TWIC soluble inferiores comparados con los que había progresado de una manera más lenta o directamente no había progresado la enfermedad. El análisis de regresión lineal múltiple nos confirmó que había una asociación de los niveles de TWIC tanto con el número de territorios afectados como con la progresión de la enfermedad. Tras observar que TWIC se asocia a la presencia y progresión de las lesiones ateroscleróticas, y ya que estos pacientes tenían un seguimiento de 4 años, analizamos la asociación de estas proteínas con la mortalidad cardiovascular observada en la población. Y observamos que en el análisis multivariable de Cox, observamos que aquellos sujetos que se encontraban en el tertil inferior de TWIC tenían 2,5 veces más riesgo de sufrir una mortalidad cardiovascular que aquellos que se encontraban en el tertil superior. Sin embargo, cuando analizamos la mortalidad total, observamos una asociación de diferentes factores de riesgo, como la edad, el filtrado glomerular o la toma de hipolipemiantes con la mortalidad total, pero TWIC no se asoció de manera significativa a la mortalidad, lo cual nos podría indicar que esta proteína es específica de mortalidad por causas cardiovasculares.
Como observamos, solo teníamos 41 eventos fatales cardiovasculares en esta población, con lo cual decidimos analizar tanto la asociación de TWIC con la presencia de eventos tanto fatales como no fatales, reportándose 109 casos en nuestra población. Y como se ve en la gráfica, observamos que los sujetos que estaban en el tertil inferior de TWIC tenían una probabilidad acumulada de sufrir un evento cardiovascular mucho mayor que aquellos que se encontraban en el tertil superior. El análisis multivariable de COS nos reveló que la edad, el sexo, la diabetes o estar en diálisis eran factores independientes de riesgo asociados a eventos cardiovasculares, y como aquellos sujetos que se encontraban en el tertil inferior de TWIC tenían 2,5 veces más riesgo de sufrir un evento cardiovascular que aquellos que se encontraban en el tertil superior. Como se observa en las curvas RO generadas a partir de factores de riesgo cardiovasculares clásicos y los factores de riesgo más TWIC, observamos que el modelo en los que se incluye TWIC da un aumento de manera significativa de la precisión de la predicción de eventos según el estadístico P. Una de las características de las placas ateroscleróticas es que durante su progresión puede dar lugar a la presencia de calcio en las placas por la inflexión de células de músculo liso en células similares a condrocitos. Y esto es más común en pacientes con enfermedad renal crónica que en la población general. Por lo tanto, decidimos analizar la asociación de dos biomarcadores de calcificación vascular, como son la osteoproteogenina y la osteopontina, con la presencia de eventos cardiovasculares en nuestra población, basados en el punto de corte óptimo obtenido de las curvas ROC para cada biomarcador, y mediante un análisis multivariable de COS demostró que los pacientes que tenían niveles elevados de osteoproteogenina, osteopontina o niveles disminuidos de TWIC tenían 2 veces más riesgo de sufrir un evento cardiovascular que aquellos sujetos que tenían niveles bajos de osteoproteogenina y osteopontina o niveles altos de TWIC. Dado que los 3 biomarcadores fueron predictores independientes de riesgo cardiovascular en nuestra población, desarrollamos una combinación de los 3 biomarcadores de acuerdo a sus puntos de corte. Así, los pacientes podían ser clasificados con un score multimarcador de 0 a 3, teniendo 0 aquellos pacientes con niveles altos de osteoproteogenina o osteopontina y niveles bajos de TWIC, y 3 los que tenían los 3 marcadores alterados: osteopontina y osteoproteogenina altos y niveles bajos de TWIC. Y observamos como aquellos sujetos en los que los 3 biomarcadores estaban alterados tenían 9,5 veces más riesgo de sufrir un evento cardiovascular que aquellos sujetos que no tenían ninguno de estos 3 biomarcadores alterados. Finalmente, para analizar el uso clínico de la combinación de estos 3 biomarcadores, se realizó un modelo de regresión en los cuales se incluyeron los factores de riesgo convencionales, la edad, el sexo, la presión arterial, niveles de lípidos, la presencia de diabetes o ser fumador, así como el filtrado glomerular y la presencia de calcificación vascular con o sin el score multimarcador que habíamos desarrollado. Y observamos que la inclusión del multimarcador proporcionó una reclasificación del 16% de los pacientes de nuestra población. Por lo tanto, y ya para finalizar, las conclusiones del estudio Nefrona en cuanto a los niveles solubles de TWIC nos ha permitido observar cómo los pacientes con enfermedad renal crónica presentan niveles reducidos de TWIC soluble y cómo esta reducción se asocia, por un lado, a la presencia de la aterosclerosis carotidia, a la carga que tienen estos pacientes aterosclerótica, así como a la progresión de la enfermedad. Y lo que es más importante, a la presencia de eventos cardiovasculares futuros. Y cómo la asociación de TWIC con biomarcadores clásicos de calcificación vascular, como puede ser la osteoproteogenina o la osteopontina, nos permite reclasificar a un 16% de nuestros pacientes en cuanto a su riesgo cardiovascular. Por último, ya agradecer a las fuentes de financiación de los estudios que hemos llevado a cabo en el laboratorio, como el Instituto de Salud Carlos III, la Sociedad Española de Aterosclerosis o el CIBER Cardiovascular, y a las personas que han participado en el estudio dentro de nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Fundación Jiménez Díaz, a la doctora Nerea Méndez, a Carmen Gutiérrez, a Albanaya Fernández, el doctor José Luis Martín, y a los colegas del IRB de Lleida, que son los que han llevado la gran carga del estudio Nefrona, y que son la doctora Bosic, la doctora Bertriu, el doctor Valdivieso y la doctora Fernández. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta estaré encantado de poder contestarla. Hola, buenas tardes, y después del placer de haber escuchado la producción científica que se alcanza con el Nefrona, pues se abre el debate para el cual tenemos muy poquito tiempo. No sé, José, si has recibido algo en la página, en la plataforma de preguntas. Yo no, no, de momento no tenemos ninguna pregunta.
Pero bueno, yo me gustaría empezar por agradecer a los 3 ponentes, tanto el haber estado hoy como haber estado antes, ¿no? Haber estado todos estos años colaborando y ayudando para que el Nefrona sea lo que es hoy, que bueno, gracias a Dios ha funcionado y sigue funcionando. Yo empezaría haciendo una pregunta a Serafí. Claro, siempre que hablamos de polimorfismos genéticos, que son mutaciones con, digamos, con una más alta incidencia, que tienen una incidencia ya, digamos, considerable, siempre nos queda la duda de, bueno, ¿qué hace esa mutación? Porque muchas veces están en zonas no codificantes, es decir, que ese cambio en el DNA realmente la proteína pues no la afecta significativamente en su forma, en su estructura, porque sigue siendo igual. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué efectos pueden tener esos cambios en esas regiones intrónicas? A ver, si hablamos de mutaciones que estén en regiones intrónicas de genes, pueden tener efectos variables. Las hay que pueden afectar, por ejemplo, al splicing del mRNA, de modo que se favorezca una forma alternativa u otra de la proteína. También pueden dificultar la unión de ciertos factores de transcripción o al revés, favorecer la unión de otros factores de transcripción. Y si así nos fijamos en la parte inicial o final, las 3' o 5' UTRs de los mRNAs, también pueden afectar a la estabilidad del propio mRNA o a su transporte. Es decir, que no van a actuar afectando mucho a la pauta de lectura de la proteína, pero sí sus niveles de expresión la mayoría de las veces. Y si uno se fija en partes del genoma que no sean partes intrónicas, otras partes del genoma que no son codificantes para nada, pues bueno, tenemos los siRNAs o los long non-coding RNAs, que también se está demostrando que tienen efectos multisistémicos, se pueden transportar en vesículas y que también son muy interesantes de estudiar, y ahí vamos, todo un mundo abierto allí. Muy bien, gracias, Sera. De nada. Continuamos sin tener preguntas de los participantes en la sesión. Bueno, estamos casi fuera de tiempo. Yo creo que las preguntas pueden surgir entre nosotros, pero así como una cuña publicitaria, yo lo que quiero decir que de la misma manera que el Nefrona se ha puesto a disposición de manera abierta a todos los investigadores que soliciten la base de datos, pues ya José ha hablado también del nuevo estudio multicéntrico que estamos llevando a cabo y que es nada menos que en 8.000 y pico de individuos en los que se ha hecho ecografía, se han recogido muestras biológicas, etcétera, y que evidentemente volvemos a poner a disposición de la comunidad científica, porque lo que más placer da, por lo menos en esta época de la vida, es que se puedan hacer sesiones como esta donde se han recogido frutos, ¿no?, del esfuerzo que hay detrás, que dicho sea de paso es muchísimo. A mí me gustaría aprovechar y comentar una cosa, ¿no? Él ha dicho, vosotros dos habéis comentado que nos agradecéis a nosotros, pero yo creo que es al revés, ¿no? Los investigadores que hemos podido trabajar con vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y vuestra generosidad, porque si no hubierais sido generosos, esto no hubiera sido posible. Hemos sacado mucho y hemos sacado mucho para la comunidad nefrológica. Como ha dicho Valdivieso, como has comentado tú, se han leído muchas tesis doctorales, se han escrito muchos artículos, y yo os quiero decir muchas gracias por haber sido tan generosos con todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, María José, por el reconocimiento. Yo creo que la ciencia debe ser eso, ¿no? Debe ser eso. Y ya cuando se gestó al principio, ya se publicó entre las normas de utilización de la base de datos que esta sería abierta bajo la supervisión de un comité científico, ¿no? O sea que yo creo que bueno, a mí lo que me da es satisfacción. Sí, a mí lo que más me gusta de todo esto, además, es que son cosas muy, muy cercanas al paciente, ¿no? Que realmente están al borde de ser utilizadas en la clínica. No sé, Luis, si los niveles de Twig ya se están utilizando en algún sitio
de alguna manera como factor pronóstico o si se planea de alguna manera? De momento no se están utilizando. Es verdad que yo creo que para utilizarlos todavía faltaría un poco más el desarrollarlo en alguna población más, porque realmente se ha medido, en pacientes renales se ha medido en un par de poblaciones turcas y en la vuestra, en poblaciones que sean relativamente grandes. Entonces yo creo que había que implementarlo todavía en algún estudio más para ver si de verdad lo podemos llevar a la práctica clínica. Pero de momento no se está utilizando. Vale. Y sobre la EK2, pues no puede estar más de moda. Ha salido un Circulation Research hace nada que está... es un ensayo clínico, además, que parece que apoya que el uso de inhibidores del sistema renin-angiotensina disminuye la mortalidad. Aquí hay que estar a la guay porque es que salen artículos cada 5 minutos y este es muy reciente, ¿no? Es chino, evidentemente, porque empezaron antes allí, de Zhang. Y también hay los estudios preliminares del Brace Corona en este sentido, que no han demostrado que tengan efectos beneficiosos, pero que no son perjudiciales. Entonces, yo sí que a veces uno quiere hacer una llamada, ¿no?, a la comunidad que esté allí, a los que nos estén oyendo, de que cuando algo no esté demostrado, no nos volvamos locos, porque muchos de mis pacientes, el médico de familia, viendo el Lancet Respiratory que salió, empezaron a retirar IECAS o ARA2. Y yo creo que sin evidencia científica ante la pandemia de COVID tendríamos que haber pensado un poco antes de actuar como médicos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que era muy tentador, ¿no?, pensar que podía tener relación, ¿no?, porque con esa base fisiopatológica, digamos, del EK2, el papel que juega en la entrada del virus, bueno, era tentador pensar que podía tener algún impacto clínico. Es así. Tienes razón que era tentador, y este mes de octubre salió un artículo donde se ha visto que hay una forma del EK2 truncada que no se sabe qué importancia tiene, y que esta forma hay ciertos virus que podrían hacer que se activara y que este EK2 no fuera el mismo EK2 que realmente se puede aumentar o se puede modular con el sistema renin-angiotensina, sino que fuera una forma diferente y truncada. Yo creo que sabemos poco. El EK2 es joven, es una enzima joven, del 2000 realmente, y hubo una época que tuvo mucha moda, los primeros 10 años del 2000, luego se volvió a perder, y realmente es una enzima poco conocido, con formas sin función, formas truncadas, bueno, que tenemos que aprender un poquito más de él. Hay varios artículos también que están relacionando los polimorfismos en EK2 con susceptibilidad a infecciones más graves. De hecho, se ha lanzado todo el mundo ahora a secuenciarlo en pacientes. A ver. Sí, no, el EK2 está viviendo su época dorada, desgraciadamente, por ese motivo, ¿no? Pero... Bueno, pues si os parece, no veo que haya ninguna pregunta. Espero que haya alguna audiencia. No hay ninguna pregunta. O sea que si estáis todos de acuerdo y no tenéis ninguna cosa más que decir, pues podemos concluir la sesión, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, gracias a todos. Un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.